Bueno, realmente se ha dicho muchísimo en los últimos días. Hemos tenido incluso en este estudio a juristas, especialistas en derecho internacional y precisamente queremos insistir con ello. ¿Se puede o no se puede revertir esta decisión del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que es indulto humanitario y gracia presidencial? Al margen de los que están a favor y en contra, ¿se puede revertir esto efectivamente? De ello vamos a hablar con el internacionalista. Ahora nos va a explicar un poco más sobre derecho internacional, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Angélica, buenas tardes. Bueno, se ha hablado muchísimo. Usted seguramente ha visto el debate que se ha abierto en torno a esta decisión, más aún con el pronunciamiento que ha hecho la Comisión Interamericana y también la Corte. Bueno, lo primero que quiero decir es que se ha producido una escisión, vemos las calles, las salidas públicas, el país está dividido y era evidente que eso era previsible porque Alberto Fujimori le hizo mucho daño al Perú, Angélica, quebró la moral nacional en un momento importante de la historia reciente del país. Entonces eso como base preliminar para entender lo que está pasando. Entonces lo que estamos viendo en las calles es absolutamente comprensible. Pero yo soy un académico y los profesores de Derecho y de Derecho Internacional tenemos que ser muy serios porque si no, entonces vamos a anarquizar, vamos a desordenar incluso a la opinión pública que con tan buena fe o con tan buenas ganas salen y dicen cosas, pero que no están fundadas en lo que sí corresponde a la ciencia del derecho. Entonces tú me has hecho una pregunta y yo te voy a responder. El indulto no es una institución, no es una figura del derecho internacional. Es una figura que corresponde al puro derecho nacional interno y está protegido dentro del territorio nacional como un atributo exclusivo que tiene el jefe de Estado. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque tenemos que mirar hacia adentro y no hacia afuera cuando se quieren verificar, por ejemplo, lo que acabamos de ver por parte de un pronunciamiento, de un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que claro, con la Corte las dos son el sistema panamericano e interamericano de derechos humanos. Claro, pero si me permite, lo que ellos están advirtiendo justamente en la Comisión es que el Perú ha desconocido las obligaciones internacionales que justamente conllevaba a ser parte de esta instancia internacional. Pero no solamente eso, si tú miras bien el comunicado, el objeto central de una comisión es in situ, por ejemplo, hacer lo que la naturaleza de su acto creativo le permite. ¿Qué cosa es? La observancia. Vienen al Perú, va a haber una audiencia, así lo están anunciando. En San José de Costa Rica, el 2 de febrero. Pero la audiencia es ¿para qué? Para observar. Para observar, no es para más que eso. ¿Y por qué? Porque el artículo 106 de la Carta de la OEA, que dice que el objeto central de la comisión es la observancia y actuar como órgano consultivo. Entonces no tiene ninguna calidad imperativa, no tiene ninguna calidad conminatoria al Estado peruano. Esto es muy importante. No puede tenerlo, porque como el indulto es una prerrogativa del jefe de Estado, que viene desde tiempos pretéritos cuando lo tenían los monarcas, entonces ninguna decisión internacional, Angélica, puede impactar contra un jus imperium del Estado. Esto lo saben todos los hombres del derecho, es un ABC, no puede existir. Yo estoy aquí actuando como el abogado del derecho, porque estoy viendo que surgen razonamientos con una elasticidad que más bien parece una forma de estrangular al derecho, y eso es lo que no debe hacerse. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un ente consultivo y como tal emite recomendaciones. Entonces aquí no hay ninguna actitud policíaca que pueda ser una consecuencia de un acto de supervisión que pueda hacer la comisión. Claro, pero también dependiendo del pronunciamiento que ellos hagan, pero ya han adelantado por lo menos que ellos consideran que este indulto se ha dado de una forma inmedida, que no se ha respetado las sentencias.
lo que supone también es que se pueda imponer alguna sanción al Estado peruano. No, no es posible. Primero, me llama poderosamente la atención, por eso tengo que ser muy objetivos, y los medios de prensa también. ¿Por qué está calificando la Comisión Interamericana cuando su objeto central primero es esperar el recinto de acumulación de elementos que constituyen el objeto de una comisión, como es el acto de investigación, y ya está calificando de masacres, de actos que violan los derechos humanos? Que dice textualmente, si me permite, es una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Perú. ¿Y por qué tendría que decir que son contrarias? O sea, ya calificó. Fíjate tú, por eso es que en el medio no es un secreto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un comportamiento en el tiempo bastante dudoso, diría yo, con el Estado peruano. Acuérdate la multitud de casos que han habido donde se ha imputado al Estado por los casos de terrorismo, donde las víctimas fueron al sistema interamericano para imputarle al Estado peruano responsabilidad. Tenemos que ser bastante equilibrados. Yo no defiendo a Alberto Fujimori. Repito una vez más, quebró la moral nacional. Yo soy un demócrata y nadie podría amparar lo que pasó durante su gobierno. Pero tenemos que ser serios. ¿Y qué es la seriedad? Que el indulto tiene una coraza jurídica. Nada desde afuera puede impactarlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la extradición. Imagínate que la extradición no hubiera procedido porque Chile no le hubiera dado la gana de devolvernos a Alberto Fujimori. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Nada, pues, porque es una coraza del derecho interno chileno. Nos guste o no nos guste. Esto, que es bastante jurídico, yo entiendo que puedan haber percepciones en las calles de la gente que tienen un altísimo contenido social, de indignación, etcétera, pero tenemos que seguirnos por las reglas del derecho. Claro, pero... El indulto ha seguido, perdóname Angélica, un procedimiento que a la luz de él, el presidente de la República ha estimado con el criterio del jus puniendi sancionador y luego del jus imperium que tiene como jefe de Estado, que no lo tiene nadie, solamente él, y que no tiene por qué consultarle a nadie, porque es un atributo constitucional que solamente él tiene para decidir lo que acabamos de ver. Claro, el pero día vamos a ponernos en el escenario que efectivamente claro, la Corte Interamericana decida sancionar, no sé si es el término, porque no puede decirle que revierte el indulto, hasta donde entiendo. Sí, pero sí impone una sanción al Estado. ¿Esto no nos perjudica como país, como un país democrático? Bueno, tú haces que yo haga un escenario ultraactivo. Si efectivamente hubiera una sanción que no la veo en el derecho, no podría yo razonar ultraactivamente de lo que no veo, pero para responderte, yo creo que habría más bien una aberración jurídica, porque los abogados y los estudiantes de Derecho que nos están escuchando, Angélica, conocen la naturaleza de la pirámide jurídica de Hans Kelsen, que dicen que los derechos humanos, a diferencia de otros instrumentos de derecho que existen, los de derechos humanos están en el mismo nivel que los de la Constitución. Estamos hablando de un indulto de carácter humanitario. La Corte, que surgió en 1948 en el marco de la OEA, precisamente para velar por los derechos inmanentes, extraordinarios, superiores, que corresponden a la naturaleza impectore del ser humano, va a violentar la naturaleza y la ratio legis, la razón de ser de la Corte, porque estamos hablando de un indulto. ¿Para quién? No es pues un indulto, perdóname que tengo que decirlo para la gente que nos ve y nos escucha, no es un indulto para un perrito, ni para una cucaracha, es para un ser humano. Entonces la Corte no puede ir en contra de lo que significa el haz central de un sistema que le ha dado pervivencia. Estamos hablando de un carácter humanitario establecido en el sistema internacional. Y esas cosas tenemos que decirlas más allá de las condenas que ha merecido siempre por parte de todos nosotros la acción del fujimorismo en la historia nacional.
Bueno, es un tema ya aparte para el análisis. Yo le agradezco obviamente su orientación sobre esos temas, sobre todo a propósito de esos pronunciamientos que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión en el día de hoy, señalando ya esta fecha del 2 de febrero para ver justamente el tema del cumplimiento de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta. Muchas gracias. A ustedes. Vamos a hacer una breve pausa en Canal N. Regresamos enseguida.